Bueno, como te he ido con la clase 5, vamos a iniciar la clase 6, que se trata de los usos del suelo, los factores de ocupación del suelo. Para eso vamos a ver el cuerpo normativo, cuáles son los usos compatibles, complementarios e incompatibles, la localización de un proyecto, afecta a otros proyectos, los potencia, los afecta en forma negativa, cuáles son las tensiones que se crean en las tramas urbanas consolidadas por los usos del suelo. También vamos a introducirnos en el tema de las complejidades en las tramas urbanas dispersas y la expansión de las zonas urbanas sobre zonas productivas, cuáles son también las transformaciones y complejidades que producen. El cuerpo normativo para la ocupación del suelo es el Código de Edificación de San Juan, folleto 3. En el folleto 3 vamos a encontrar, que ya lo habíamos visto desde lo que es fraccionamiento, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de los factores de ocupación del suelo. Y es la norma que regula también la densificación y la expansión. Bueno, la parte del Código de Edificación, folleto 3, que nos determinan los usos y que nos determinan los factores de ocupación, están en la parte de prescripciones edilicias particulares y la normativa es a través de los distritos según el uso, cómo están categorizados. Las características generales de los distritos residenciales tienen como principal uso la vivienda y como uso complementario la cultura, la sanidad, la beneficencia, el culto, la recreación, el abastecimiento diario y el artesanado. Estos usos del suelo son característicos de las zonas urbanas R1, R2, R3, R4, que son zonas netamente residenciales. Para los distritos industriales, los usos permitidos son industrias peligrosas, industrias nocivas en las zonas de industrias I1. Los complementarios pueden llegar a permitirse subdivisión para viviendas obreras, pero sujetas a la aprobación tal cual lo resuelva la autoridad competente. En estos casos lo que se hace es solicitarle a la empresa la declaración de impacto ambiental. En el distrito I2, donde se radican industrias inocuas, industrias más amigables con el ambiente y con la vivienda, los usos característicos son depósitos, corralones, talleres, garages, establos y algún otro tipo de industria que no genere residuos peligrosos. Los usos complementarios pueden ser viviendas individuales, negocios minoristas de cualquier tipo. Bueno, los factores de ocupación no solamente nos están diciendo cuánto es el porcentaje de terreno a construir que estamos ocupando. También hay otro tipo de factores de ocupación. Por ejemplo, cuando hablamos de los edificios. Los factores de ocupación del edificio son básicamente el número de ocupantes por superficie de piso que pueden ocupar una determinada cantidad de personas. De acuerdo a los usos o destinos, se establece una cantidad de personas por metro cuadrado. Así, por ejemplo, en los sitios donde van a haber asambleas, donde van a haber salas de música, auditorios, salas de baile, lo admisible es una persona por metro cuadrado. En edificios educacionales o templos, 2 personas por metro cuadrado. En salas de exposiciones, museos, restaurantes, bares y confiterías, 3 personas por metro cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un punto donde las viviendas privadas y colectivas pueden tener un máximo de 15 personas por metro cuadrado. ¿Pero por qué? Porque esto se está considerando desde el punto de vista de la ocupación del
complejo habitacional. En los edificios industriales se puede llegar a un máximo de 20 personas por metro cuadrado. Esto surge más que nada por el tema de la fabricación en línea, que si nosotros recordamos cómo es el proceso industrial en línea, vamos a darnos cuenta que es bastante razonable 20 personas por metro cuadrado. Los factores de ocupación del suelo tienen dos coeficientes con los que se trabaja para determinar la densidad de ocupación del suelo en el lote propio y en una zona determinada. Y se está establecido por zona. Ahora lo vamos a ver enseguida. El factor de ocupación del lote es un porcentaje que ocupa la proyección en planta baja de la superficie construida respecto al área del lote. Es decir, nosotros sacamos la impronta, que es la superficie de la digamos como la planta de techo sería, y la dividimos en la superficie total del lote y nos va a dar un coeficiente. Ese coeficiente es el factor de ocupación del lote. El factor de edificación, ¿en qué nos ayuda? Cuando estamos diseñando el factor de edificación, es el que generalmente nos va a decir, combinado con el factor de ocupación del lote, cuántos pisos podemos llegar a construir, de acuerdo a la zona y de acuerdo a la reglamentación vigente, porque puede ser que el factor de edificación nos alcance para construir 4 pisos, pero la zona, por una resolución especial o por una disposición especial, nos esté indicando que solamente podemos construir hasta 2 pisos o planta baja y primer piso. Entonces el factor de edificación es un índice que multiplicado por la superficie del lote o del terreno resulta igual a la superficie de toda la construcción, sumando la superficie de todas las plantas, incluido el subsuelo, que puede admitirse en ese loteo o en ese terreno. Entonces el factor de construcción total o factor de edificación se expresa tomando la superficie total construida de todos los pisos, la azotea y el sótano, dividida en la superficie del terreno. Ese coeficiente es el factor de edificación y está establecido para cada zona. Vamos a comenzar con el tema de la densidad. La densidad de un núcleo urbano puede medirse según la cantidad de metros cuadrados construidos en un predio o se puede establecer según la dimensión del lote, establecidos para la zona, pero también por cantidad de habitantes por metro cuadrado. Dependerá de quién está intentando establecer cuál es la densidad de una porción de territorio, de un universo, para los indicadores correctos. La relación entre el factor de edificación con el factor de ocupación del lote definen indirectamente la densidad.